no pasa nada. Varios me están mandando mensaje. Esta semana ha estado bastante inestable la red. Es normal por el clima, pero bueno. Muy bien. Una función, definición de una función. A ver, ya que entendimos que los padres del cálculo diferencial integral fueron tanto Newton como Leibniz, ¿qué me pueden decir? ¿Qué ocasionó el hecho de que casi al mismo tiempo en distintos lugares del mundo se propusieran el cálculo? ¿Qué ocasionó entre dos naciones diferentes esto? ¿Alguien lo encontró? Pues era entre Alemania y Inglaterra, ¿no? Porque Leibniz era alemán y Newton era pues inglés, ¿no? Pero ¿qué pasó entre ellos? ¿No comenzó entre ambos países un problema incluso a nivel de competencia entre ellos para ver quién tenía realmente la razón de lo que era el cálculo? Ok, eso fue lo que pasó, chicos. De hecho, hay ya algunos autores a nivel todavía divulgativo que comentan que para ese entonces Leibniz ya era un matemático reconocido en su país, pero además de eso pertenecía a la Academia de Matemáticas. Entonces se comenta que algunos piensan que probablemente el trabajo que Newton había realizado fue de cierta manera comprendido por Leibniz previamente y fue de cierta manera plagiado. Pero ¿cuál es la diferencia? Algunos autores dicen que no necesariamente por lo siguiente, porque Leibniz, a diferencia de Newton, cuando comenzó a proponer el cálculo tenía un enfoque físico, por lo que su lenguaje matemático no era tan riguroso, a diferencia de Leibniz. Leibniz, de hecho, la nomenclatura que Leibniz tiene es la nomenclatura que nosotros vamos a estar utilizando la mayoría de veces a lo largo de este semestre. Y tal como sus compañeros ya lo comentaban, algunos otros físicos, matemáticos, de forma general científicos, comenzaron a implementar sus ideas. ¿Cuáles eran sus ideas? Ok, para empezar, por principio de cuentas, a lo que ahora vamos a llamar función, no se le llamaban funciones. Tenían cualesquiera otro nombre menos funciones. El concepto de función comenzó a manejarse mucho tiempo después. Lo único que sabían es que querían ver la relación que existía. De hecho, la definición formal de función al principio ni siquiera es como función. Se sabe que es un tipo de relación y si no es que ustedes ya lo comenzaron a ver en Matemáticas 1, va a ser una relación de tipo uniforme. Como ya lo comentaban, una relación de tipo uniforme entre quienes, entre un conjunto que ustedes van a conocer como el conjunto llamado dominio y un conjunto que muchos autores le consideran bajo el nombre de imagen o rango. Es decir, esto. A este conjunto del lado izquierdo de la pantalla yo lo voy a conocer como dominio. Y algunos autores le llaman A, yo lo voy a llamar únicamente el conjunto X mayúscula. Y tiene componentes X subíndice 1, X subíndice 2 y así consecutivamente. A cada elemento del conjunto dominio le va a corresponder, dice la definición, un elemento del conjunto, dicen ustedes, contradominio, imagen o rango. Entonces voy a ocupar de momento la palabra imagen. Contradominio, imagen y rango se refiere a lo mismo, que era justamente una de las preguntas que la clase pasada yo les realizaba, ¿cierto o no? Y de manera formal a esta correspondencia entre ambos conjuntos le llamamos F, dos puntitos, que va del conjunto dominio, que es D, subconjunto de los reales, ¿a dónde? A los reales. En este curso nosotros básicamente solamente vamos a ver funciones de tipo real.
No es que no existan otro tipo de funciones, de hecho, el conjunto que generaliza a los reales serían el conjunto de los números complejos, que en este curso no vamos a tratar. Y como ustedes comenzaron a revisar, ¿cuál es la importancia de que nosotros estudiemos a las funciones? ¿Qué realizan las funciones en nuestro alrededor, chicos? Cuéntenme. ¿Puedo hablar? ¿Relaciones? Una relación. Ajá. Ajá. Adelante. En un texto que nos dio, nos dice que, por ejemplo, que muchas veces un número dependía de otro número. Por ejemplo, en un trabajo, si tú trabajas, no sé, tales horas, se te va a pagar esas horas, ¿no? Algo así fue lo que también entendí. Bueno, en un texto que nos dio. Y yo creo que esa es una función, ¿no? Así es, Ernesto. Por acá iba a hablar otros compañeros. Lo mismo, es que en uno de los textos decía que nos ponía ejemplos, que por ejemplo, si una persona trabajaba X número de horas, se le iba a pagar X, Y número de salarios, en el caso de una función. O en el caso de un cable eléctrico, si tenía X cantidad de diámetro, iba a ser más resistente, o sea, Y de resistencia. Eso es pues las funciones en la vida cotidiana. Sí, a veces nosotros creemos que las funciones o de forma general consideramos que las matemáticas son elementos que no tienen que ver con la vida real, pero resulta ser que no, en particular cálculo de una variable, cálculo multivariable, ecuaciones diferenciales que posteriormente van a estar cursando, describe todo nuestro entorno, desde los hechos más simples hasta los hechos más complicados. Por ejemplo, ustedes ahorita me comentaron el ejemplo que viene en el texto que nos dice que cómo yo puedo ver la funcionalidad entre dos elementos, el que la persona que cobra y la persona que paga, ¿no? O cómo un trabajador puede estar ganando una cierta cantidad de dinero en un determinado tiempo. Pero un ejemplo que no sea tan complicado. Bueno, no es complicado, sino en el que nosotros sí lo podamos ver incluso en un hecho muy simple. Cuando nosotros inflamos un globo, ¿qué sucede, chicos? ¿Puedo yo describir cómo varía el volumen del globo? Pregunta para todos. ¿A través de elementos matemáticos? Si no están seguros de cómo se hace, solamente basta con que me digan que sí. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Nuevamente. Para yo describir cómo se infla un globo, puedo yo describirlo a partir de elementos matemáticos que probablemente incluso sean cotidianos. Sí. Sí, ¿no? Sí. ¿De qué depende que aumente el volumen de un globo? ¿De cuánto aire? ¿De cuánto aire le... De las veces que uno sopla. La presión del aire. Dicen ustedes de las veces que uno sopla, ese comentario de que depende de la presión del aire y es hablar físicamente. Pero sí es correcto. De hecho, quería que llegáramos a ese punto para nosotros describir el cambio de volumen de un globo. Sabemos que va a depender de la presión del aire que nosotros comencemos a realizar sobre el mismo globo, ¿cierto, no? Entonces, el volumen, que va a ser la variable dependiente, que en este caso sería en la Y, nuestra imagen, va a ser igual a ¿qué cosa? A la presión que nosotros estemos ejerciendo, que va a ser una variable independiente, que en este caso va a ser el conjunto de las X o nuestro dominio. ¿Estamos de acuerdo? Todos estos fenómenos que ustedes observaron en la lectura y que ustedes en algún momento, probablemente en semestres pasados, revisaron, pueden ser descritos a través de la función. Repito nuevamente, la función de una variable va a ser la relación que va del conjunto dominio, en este caso es subconjunto, de los reales ¿a dónde? A los reales, donde se denota este dominio como el conjunto de variables
independientes, que fue lo que encontraron. X son las variables independientes y Y son las variables de tipo dependientes. De hecho, ustedes encontraron también lo siguiente, que Y o f de X es igual a Y. Es decir, Y es una función de X. Reitera justamente lo que ustedes habían estudiado. Voy a leer antes de que se me olvide porque han estado escribiendo en el chat algunos de sus compañeros. Fer Meraira dice, yo investigué en unos libros que tengo en casa, uno es de cálculo y los demás son enciclopedias en las cuales me fui guiando con el contexto histórico. A mí me salió, por lo que investigué, concluí que una función f es una regla que asigna a cada elemento x de un conjunto A exactamente un elemento f de x de un conjunto B. Sí, solo era para hacer énfasis, ¿verdad? Finalmente una función es una regla de correspondencia entre dos elementos, nuevamente. ¿Cuáles son esos elementos? Dominio e imagen. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Muy bien. También yo les dejo. ¿Cuál duda? Bueno, no es como una duda, pero también apareció en el libro que Y también se puede representar como X cuadrada, me parece. Ah, esos son ejemplos ya específicos de funciones. De hecho, pregunta para todos. ¿En Matemáticas 1 comenzaron con funciones o comenzaron con teoría de conjuntos? Aún no comenzamos. Aún no comenzamos. Es que Todavía no hemos visto, no conocemos a la maestra de mate. ¿Todavía no comienzan? No. Ok, bueno. Es que también luego podemos tener, así como ustedes tienen problemas de red, los profesores también. Ok, entonces sí les voy a dar todo eso. Yo creía que solo les tenía que dar un repaso, pero ya me di cuenta que sí va a ser necesario para que nosotros podamos ver el cálculo. Segundo punto importante. A ver, una vez que ya entendimos lo que es una función y que describe a todo nuestro entorno, ya vimos cuál es la importancia. ¿Cuál va a ser el elemento fundamental para el estudio del cálculo diferencial integral o matemáticas 2? Justamente esto que acabo de mencionar, las funciones. Todo va a girar en torno a las funciones y su compañero ya comentaba, pero yo vi que en algunos casos y es igual a x cuadrada, pero también y puede ser igual a x, o y puede ser una función polinómica, o y puede ser una función exponencial, o y puede ser una función senoidal. Todo este conjunto de funciones que estoy mencionando describen a nuestro entorno. Por ejemplo, solo por mencionar voy a ahondar más adelante. Las funciones senoidal y cosenoidal, ¿qué describen en nuestro universo? ¿Las funciones qué? Senoidal y cosenoidal. De hecho, viene en la lectura también. Ok, la función y igual a seno de x, ¿qué describen en nuestro entorno? Esas son funciones trigonométricas que ustedes han de haber en algún momento revisado, incluso desde la secundaria. No lo recuerdan de momento, o no pasa nada. Lo vamos a ver con más detenimiento, pero solo para que ustedes no se queden con la inquietud, porque los veo así como, profa, ¿qué representan? ¿No representaban parábolas o algo así? No recuerdo si leí algo de eso, de que representaban parábolas, que en un momento de la historia era lo primero que intentaban explicar. Vamos a verlo más adelante. Una parábola es un comportamiento y la función seno es otro comportamiento. De hecho, hay un hecho en geometría muy interesante respecto de las parábolas. Y las funciones seno y coseno, que son funciones trigonométricas, normalmente representan movimientos ondulatorios. Por ejemplo, el sonido. ¿Cómo pueden ir representando las ondas de sonido que nosotros captamos a través de nuestros oídos? Resulta ser que ese movimiento auditivo se representan por funciones a través de estas funciones que yo comento, que son la senoidal y la cosenoidal. Y a veces, como yo les decía, aparecen únicamente elementos matemáticos que no tienen nada que ver. Muy bien. Ahora,
dado que sí tengo yo que darles un repaso un poquito más general, voy a empezar con los ejemplos más comunes. ¿Cuáles son los ejemplos más comunes? Los siguientes. Dentro de los textos que también yo les di a leer fueron los famosos textos de el Eitol, ¿verdad? Ujú. Antes de retomar el Eitol, pensé que empezaba con las funciones más básicas. Lo voy a hacer mejor aquí en la pizarra. Ahora, ¿cuáles son las funciones más básicas que nosotros vamos a encontrar? Voy a empezar con ellas. Las funciones más básicas que nosotros vamos a encontrar dentro de la literatura son las funciones polinomio. ¿Y cuáles son esas? De forma general, las funciones polinomio son funciones f de x o bien y igual a la siguiente forma: a subíndice n, x a la n más a subíndice n menos 1, x a la n menos 1, más, así consecutivamente hasta a subíndice 0. ¿Ok? Eso que acabo yo de poner ahí es la definición de una función tipo polinomio. ¿Estamos de acuerdo? Y en este tipo función polinomio vamos a ver varios ejemplos. De hecho, espero en los siguientes días solicitar la ayuda de ustedes, la revisión para las aplicaciones. ¿Y dónde encontramos estas funciones tipo polinomio? Ah, pues en varias situaciones. ¿Puedo cambiar la diapositiva, chicos? Sí. Gracias. Sí. El ejemplo más básico de esta función tipo polinomio sería f de x igual a una constante a. Como a pertenece al conjunto de los reales y acabo de decir que a es igual a una constante, entonces a puede tomar cualesquiera valores desde menos infinito hasta más infinito, es decir, esto. A está acotada entre menos infinito y más infinito. ¿Por qué puse menor estrictamente? Menos infinito es menor que a y a es estrictamente menor que infinito, por lo siguiente. Porque recordemos, bueno, sí puede tomar el valor de infinito, pero infinito es una cantidad cuantificable. Pregunta para todos. No. No. No es una cantidad cuantificable y sabemos que únicamente es una representación de una cantidad o muy grande o que se acerca, bueno, más adelante lo vamos a ver también en límites. Muy bien, entonces, dado que esto es cierto, primera pregunta. Si ustedes recuerdan, los métodos de graficación que más o comúnmente utilizábamos en esta parte era a través de la famosa tabulación, ¿verdad? ¿Qué creen? Les voy a hacer que analicemos un poquito más el comportamiento sin necesidad de tabular. Entonces, para este caso, para cualquier x que tome mi función, ¿qué valor va a tomar la función f? ¿Cómo, maestra? Cualquier número. Cualquier número, nuevamente, porque me están preguntando. Para cualquier valor que tome x, recuerden que la representación gráfica se hace en el plano cartesiano, ¿qué valor toma la función f de x? En este caso, Cualquier valor. cualquier valor. En este caso a, si yo tomo el valor específico de a igual a 5, para x igual a menos 5, ¿cuánto vale y? Nuevamente, si yo tomo el valor específico en el que a es igual a 5, ¿cuánto vale f en menos 5? 5. Voy a suponer que en este caso el 5 se encuentra aquí. ¿Ok? Entonces, para menos 5, mi función toma el valor de 5. Para cuando x vale menos 3, ¿cuánto vale la función f de menos 3? 3. 3.
Lo voy a hacer paso por paso. Ahora sí no lo quería hacer, pero creo que sí. Recuerden que ustedes anteriormente hacían una pequeña representación. Antes de hacer la representación gráfica, tomaban valores específicos de X. En este caso, yo en la diapositiva anterior les acabo de mencionar que A va a tomar un valor específico de 5, ¿cierto? Como A toma el valor específico de 5 y f de X o Y es igual a 5, siempre va a tomar ese valor, ¿verdad? Por eso aquí le puse f de X igual a 5. Ahora, nuevamente, la pregunta era la siguiente. Si yo considero el valor de X igual a menos 5, ¿cuánto vale f de menos 5? 5. 5, porque es una función constante. Y la pregunta posterior fue, si yo tomo el valor de X igual a menos 3, ¿cuánto vale f de menos 3? 5. Igual 5, ¿no? 5, porque es una función constante. Constante. Ya Entonces, Ajá. entonces, en este caso, f de x sería ¿cómo se llama? Valor, no, independiente o constante. No es cierto, la constante, ¿no? Sería sería Y, lo que nosotros llamamos Y o la variable dependiente. Y depende de X, pero en este caso depende específicamente de X. Observemos que no. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el único valor que toma Y? Depende de A, ¿no? En este caso es 5. 5. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Todos me están siguiendo ya? Sí. Sí. Gracias, chicos. Entonces, para cualquier valor en X que yo tome, a ver, cuando X es igual a menos 1, ¿cuánto vale f de menos 1? 5. 5. Good. Ya. Si X vale 0, ¿cuánto vale f de 0? 5. 5. No toma ningún otro valor. Y así me puedo ir. Ahora sí solo lo voy a mencionar. Si X vale 1, ¿cuánto vale la función f de 1? 5. 5. Si X vale 3, ¿cuánto vale la función f de 3? 5. Perfecto. Ya. Si eso es cierto, entonces cuando yo grafico esa función para cualquier valor de X, de hecho se representa en el plano cartesiano, esa es la definición de la gráfica, ¿cierto o no? Aquí ya la voy a retomar. Definición de gráfica. El conjunto de pares ordenados que se representan en el plano cartesiano, donde X representa nuevamente la variable independiente y Y representa la variable dependiente. De acuerdo a mi tablita, si X vale, voy a suponer que aquí es menos 1, menos 2, menos 3 y más hacia la izquierda es menos 4, menos 5 si me voy de unidad en unidad. Este es menos 3, ¿estamos de acuerdo? Hacia mi derecha, sobre el eje horizontal, puedo tener un 1, 2, 3, ¿ok? Y yo les decía que esta altura que yo puse aquí es el valor de 5. Entonces, en menos 3, ¿cuánto vale Y? 5. En menos 2 vale 5. En menos 1 mi función vale 5 y en 0. Y entonces incluso si yo tomo valores decimales, por ejemplo, del lado izquierdo de mi recta, yo tomo el valor de 2.5, ¿cuánto vale mi función? 5. Si tomo el valor de raíz de 2, ¿cuánto vale mi función? 5. Eso que acabo de poner ahí, la recta horizontal, me representa la gráfica de la función. Esa es una función constante. Algunos autores dicen, esta función es una función del tipo también monótona. No importa lo que ustedes hagan, esta función siempre va a tener el valor de 5. Supongamos que esta nos representa la variación de velocidad de una máquina. Entonces, no importa que ustedes de pronto cambien la distancia tanto como quieren. Al final, su velocidad, ¿cuánto va a valer para cualquier cambio de posición? 5.
Ese sería un ejemplo de esto. Y hay funciones así, no solo esta, sino algunas otras. Cuando no se presenta ningún cambio, matemáticamente se dice que esta función es de tipo Profe, monótona. Sí, dígame. tengo una emergencia, ¿me podría dejar salirme de la clase? Adelante, vaya. Gracias. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí de esto que estoy mencionando? No. Perfecto. Muy bien. ¿Qué función tan monótona, tan aburrida? No importa lo que le hagamos, siempre va a valer el mismo valor. No importa que ustedes traten de hacer algo diferente, y si las existen, como lo que yo mencionaba. Recordemos nuevamente, este es un tipo de función polinómica. Recordemos que las funciones polinomio son estas funciones que tienen esta representación, ¿cierto o no? Entonces, ahora, yo voy a mencionar la siguiente función polinomio. Supongamos, ejemplo 2, que f de x es igual a x. ¿Ok? Esta función se parece mucho a una representación que ustedes veían en geometría. ¿Alguien recuerda cuál es? Viendo únicamente así la expresión. Creo que era la... La no, recta. era... Ok. ¿No? Sí es la recta, ¿no? Es la ecuación de una recta. Recordemos que de forma general ustedes veían en geometría que la recta tiene una forma de escribirse a través de su pendiente ordenada al origen de la siguiente forma. Y igual a mx más b. ¿Ya lo recordaron? Sí. Esta ecuación es el caso particular de la ecuación de la recta. Esta ecuación es un polinomio de primer grado, que va a indicar cuál es cuando ustedes tienen un polinomio. Lo primero, que aparece una constante, en este caso a, y que al lado aparece la variable x. Esta variable x que tiene potencia 1. Le puse, bueno, no, solo para hacer énfasis le voy a poner la potencia 1, ¿ok? Entonces esto nos representa a un polinomio de primer grado. ¿Cuál es la diferencia entre la ecuación de la recta y esta función que yo acabo de escribir? Se dan cuenta que m y a va a ser la pendiente de esta expresión. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero ¿quién no aparece? B. B. Recordemos, voy a volver a hacer énfasis. M es la pendiente y B es la ordenada al origen. ¿Sí estamos de acuerdo hasta aquí, chicos? Sí. Muy bien. Esta función que estoy encerrando en color amarillo, observemos, no tiene a la ordenada al origen. Vamos a recordar otras características de esta ecuación. ¿Qué me representa la pendiente? ¿El grado de inclinación? El grado de inclinación. ¿Y qué me representa la ordenada al origen? El punto donde corta el eje Y, ¿no? Donde se corta al eje Y, por donde pasa su recta. Muy bien, hay quienes todavía lo recuerdan y quienes no, no se preocupen, es natural. No son elementos matemáticos que estemos ocupando todo el día, ¿no? Y menos en las charlas con los amigos o con nuestros papás. De, ay papá, déjame decirte que la recta, su pendiente y su ordenada al origen, no. Pero sí son elementos matemáticos que nosotros necesitamos, ¿para qué? Para describir nuevamente a nuestro entorno. ¿Estamos de acuerdo? Y resulta ser que justamente hablando hace unos minutos de los comportamientos que pueden tener, por ejemplo, el cambio de la velocidad se da a través del tiempo y de las posiciones, ¿cierto o no? En algunos casos se pueden dar, como en el ejemplo anterior, que eso es una constante, no cambia, es monótona esta gráfica. Y como este caso más general es diferente.
Vamos a realizar la gráfica de un caso particular de esta función. Supongamos que f de x es igual a ¿cuánto? Ese caso que yo les puse de manera general a x, todavía puede ser expresado también de esta forma. Porque recuerden que una función polinomio decía a sub 0 más a sub 0,1 por x más a sub 0,2 por x cuadrada más a sub 0,3 por x cúbica y así consecutivamente. ¿Sí estamos de acuerdo? Los veo cansados, chicos. Fue una semana difícil. ¿O es porque es muy temprana la clase? Es temprano. Temprano. Ok. Muy bien. Entonces podemos aquí ponerle una C para no perder de vista. Y esta sí es la ecuación de la recta de forma general. Un caso particular que era el que yo les decía. Voy a tomar a f de x igual a 5x más 2. ¿Cuánto vale la pendiente en esta ecuación? 5. 5x. 5. Son 5. Recuerden que la pendiente solo es el valor de la constante que acompaña a la variable, que en este caso es 5. ¿Cuánto vale la ordenada al origen? 2. 2. 2. Para este caso particular, vamos a representar geométricamente esta recta, que es 5x más 2. Entonces, pongo mi plano cartesiano. Este es x, este es y. ¿Cuántos puntos se necesitan? O f de x, recordemos. ¿Cuántos puntos se necesitan para hacer la gráfica de una recta? 2. Mínimo 2. Mínimo 2. Muy bien. Ahora, les voy a enseñar, que era lo que yo les decía, ya no quiero que hagan tantas tablitas, solo si lo requieren. Entonces, para realizar la gráfica de la función, recordemos que la ecuación, ¿quién es? F de x igual a 5. 5x más c. Muy bien. Ahora, voy a utilizar algo que se le conoce como intersección con los ejes. ¿Cómo ustedes van a obtener la intersección con los ejes? Igualando una de las variables a 0. Por ejemplo, si yo quiero la intersección en el eje y, ¿a quién tengo que hacer 0? A la variable x. Lo voy a poner en otra diapositiva y aquí nada más lo voy a ocupar. Y voy a hacer énfasis en que estoy hablando de intersecciones. ¿Alguien recuerda haber ocupado esta técnica previamente? De hecho, se ocupa mucho en geometría. Por acá dicen algunos que sí, dice Enrique que sí. ¿Y los demás no lo han ocupado? No. No se preocupen. Les acabo de presentar una nueva herramienta para no necesariamente tener una tablita. Entonces yo les decía, si yo quiero las intersecciones en el eje y, a la variable x la igualo a 0. Si yo quiero las intersecciones en el eje x, a la variable y la igualo a 0. ¿Estamos de acuerdo? Si esto es cierto, entonces para el caso que yo estoy estudiando, ¿qué voy a obtener? Recordemos que mi función es f de x igual a 5x más 2. Entonces quiero las intersecciones en el eje y. Recordemos que f de x es y. Entonces yo en esta ecuación hago x igual a 0. Cuando yo hago x igual a 0 en esta ecuación, ¿cuánto vale y? Y es igual a 5 por 0, que es 0, más 2. 0 más 2, 2. Ok. ¿Todos me van siguiendo, chicos? Sí. Muy bien. Sí. Ahora quiero las intersecciones. Observen que aquí ya tengo un punto, antes de pasar a la siguiente intersección. ¿Qué punto tengo? X vale 0 y Y vale 2. Recuerden que la definición de gráfica de una función es el conjunto de pares ordenados que se expresa en el plano cartesiano, ¿cierto o no? Entonces tengo el punto 0,2. Voy a calcular la siguiente intersección. ¿Quién va a ser mi intersección? Y igual a 0. Cuando yo tengo y igual a 0, obtengo 0, ¿es igual a cuánto?
5x 5x más 0. No. Recuerden que únicamente hacen a la variable y. En esta ecuación que tengo aquí arriba, únicamente a y hago 0. Entonces tengo 5, el x prevalece, más 2, igual a 0. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces sustituyo 0 es igual a 5x más 2. ¿Sí me van siguiendo, chicos? Sí. Muy bien. Si esto es cierto, entonces despejo a la variable x. ¿Cuánto me da cuando yo despejo a la variable x? X es Menos 2/5. menos 2/5. Entonces mi siguiente punto, ¿quién va a ser? X en este caso vale menos 2/5. ¿Y cuánto vale? 2. Nuevamente. 2. X vale 0. 2/5. Nosotros partimos del hecho de que Y vale 0. 0. ¿Sí estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Para todos fue claro. Yo sí tengo una duda, maestra. Dígame. En 2/5 y en el 0 no tendría que ir cerrado. Ok, antes de que continuemos. Aquí no estoy hablando de conjuntos, estoy hablando de pares ordenados. Recuerde que en la nomenclatura matemática de pares ordenados siempre las coordenadas X y Y siempre se ponen X, Y. Entre paréntesis. Cuando hable de conjuntos, entonces sí tengo que especificar si es intervalo abierto, intervalo cerrado y desafortunadamente también es entre paréntesis y entre corchetes. Pero está bien que lo haya preguntado. ¿Alguna otra duda? ¿No? Muy bien. Esta nomenclatura que es a través de los paréntesis es porque son coordenadas, ¿ok? Pregunta, ¿eso venía en la lectura? ¿Sí les decía cómo estaba definida la gráfica de una función? Retomo el ejemplo que estábamos teniendo. El ejemplo nos decía nuevamente que nosotros teníamos y igual a f de x igual a ¿quién? A 5x más 2. Nosotros encontrábamos que dos de los puntos que aparecen en nuestra gráfica son los puntos 0,2 y el punto menos 2/5, 0. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Chicos? Sí. Ah, ok, es que no me contestan, como no estoy viendo todas las caritas. Muy bien, esto ya lo tengo que representar geométricamente en mi plano cartesiano. En mi plano cartesiano voy a ubicar el punto, ¿quién? 0,2. X vale 0, Y vale 2. 1, 2. Es decir, es este puntito que voy a poner en verde. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, para el punto menos 2/5, 0, ¿dónde se encuentra? En los negativos. Ajá. En los negativos. Y en 0, ¿no? Ajá, y en Y igual a 0. ¿Dónde está ese punto? Ay, Es igual a 0.4. Entre... Ajá, bueno, sí. Permítanme, es que en vez de haber puesto lapicero puse borrador y por eso se borró. 0.4. Aquí voy a utilizar una escala diferente. Aquí este vale menos 1, aquí tengo 0.5 y aquí tengo el punto 0.4. A grosso modo, ¿ok? Con 0. Muy bien. Cuando ustedes unen estos puntos, ¿cómo se unen? De la siguiente manera. Recuerden que tienen una pendiente positiva. Las pendientes positivas pareciera que crecen hacia su derecha, ¿ok?
Entonces la recta va como esa que esbocé. Sé que está muy chueca, ahorita la corregimos. Permítanme. Entonces su recta se va a ver de esta forma, ¿ok? Ay, qué diferente, ¿verdad? Voy a exagerar, voy a cambiar su punto para que no se vea tan... ¿Estamos de acuerdo? Entonces bastan con 2 puntos para que hagamos la gráfica de la función. Y ahora sí ya voy a hablar de dominios. Porque como ya estamos en un nivel... Ya vimos la gráfica, ya vimos una función, 2 ejemplos de funciones tipo polinomio. ¿Y qué nos falta? Entender qué es el dominio, ya lo repasamos. Y nosotros veíamos que de forma general el dominio de una función f de x se denota de la siguiente forma. El dominio de f de x se define como un conjunto. Todo conjunto siempre se va a representar por medio de llaves. Se pone el elemento independiente, tales que si hay condiciones sobre él. En este caso no tenemos ninguna condición sobre la variable independiente. A veces la gráfica nos dice cuál va a ser la forma del dominio, cuáles son los valores que toma, ¿ok? Esa es una manera muy estricta de representar el conjunto del dominio, pero no siempre es así. Algunos autores manejan la representación del dominio como algo más simple. En este caso, observen, si ustedes hicieran esta representación geométrica hasta infinito, su recta iría hacia abajo. Y si se proyectaran hacia el eje positivo, hacia su derecha, su recta iría hacia arriba. Entonces, por ahí ocuparíamos parte de lo que Bosselager dice, ¿no? Al infinito y más allá. Su recta iría así, al infinito y más allá, tanto a menos infinito como a más infinito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿quién es el dominio de esta función? Son el conjunto de los valores que toma la variable x, que en este caso sería, otra manera de representarlo sería el dominio de f de x sería el conjunto abierto, que ahorita voy a comentar, de menos infinito a más infinito. Y se pone abierto justamente por una condición, porque el infinito no es un número que se pueda tocar. Hay unos infinitos más chiquitos, unos más grandes, y entonces cuando no se toca el elemento en particular, en este caso de extremo izquierdo, se dice que se pone paréntesis, como es el caso izquierdo y como es el caso derecho. ¿Ok, chicos? Entonces, el dominio de esta función es este conjunto abierto de menos infinito a infinito. Algunos otros autores, como saben que es el conjunto de los reales, únicamente la llaman R. Normalmente esta nomenclatura es en negrita y nosotros, como buenos matemáticos, decimos S negrita no lo evito y le pongo doble raya. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra manera en la que se pueda determinar o se pueda escribir el dominio de una función? ¿Que ustedes recuerden? ¿No? Entonces, estos son los 3 casos más comunes. ¿Alguna duda de por qué ese es el dominio? Todas las del mundo, profesora. ¿No? El ejemplo pasado no lo comenté, pero recordemos que era una función constante. De hecho, el valor que la función tomaba era el valor 5. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Y como era 5, X podía tomar cualesquiera. Y observen otra característica. La gráfica de la función es continua. Ahorita todavía no hablo de continuidad, pero nosotros sabemos que ese concepto en matemáticas existe. ¿Qué significa que la gráfica de una función es continua? Que no tiene ningún corte de la gráfica para hacerla, sino que pueden hacer el trazo de forma sin interrumpir su comportamiento. Eso es continuo. Nosotros matemáticamente también vamos a ver esa definición más adelante. Entonces, por eso decimos que ese es su dominio. Y les voy a ir adelantando un poquito. ¿Cuál va a ser su imagen o rango de esta función? Todos los valores que tome a lo largo del eje Y. ¿Cuáles son los valores que puede tomar si yo me imagino a mi recta que va hacia los extremos de menos infinito a más infinito?
va a tomar también cualesquiera valores y de una vez lo voy a escribir aquí. Entonces, yo ya puedo decir que mi rango, que también se denota a través de RAN, de mi función f de x, también va a ser todo el conjunto de los números reales. De hecho, esta última nomenclatura es la nomenclatura que ustedes utilizaban hace precisamente un semestre, ¿cierto o no? Bueno, para los que, no sé si sea un semestre o más, pero es la nomenclatura más común, ¿ok? El rango de mi función. Recuerden que el rango son el conjunto de valores que toma ¿quién? Y, es decir, lo siguiente. ¿Puedo cambiar de diapositiva? Oh, ya lo hice. Yo, el rango, no, ya ni les pregunto, ¿verdad? Qué confianza. F de X igual va a ser un conjunto, pero en vez de estar impuesta la condición sobre la variable independiente, ¿sobre quién va a estar impuesta? Sobre la variable dependiente, es decir, Y, tal que Y, en este caso, pertenece al conjunto de los reales. Y algunos otros autores también lo manejan como un intervalo abierto que va de menos infinito a más infinito. ¿Sí estamos de acuerdo todos, chicos? Sí. Perfecto. El que los demás no me digan sí me preocupa, porque entonces no sé cómo les va a ir. No sé si están entendiendo. Por lo menos muevan su carita para que yo los vea a través del chat. Lo digo en serio, sí los veo. Para los que tienen su cámara abierta, ¿verdad? Para los que no tienen su cámara abierta, no puedo leer sus expresiones. Cuando estábamos en clases presenciales, yo leía sus expresiones a través de mirar sus ojos y decir, ah, sí, mira, sí está entendiendo. Pero ahorita, solo los que tienen cámara abierta puedo decir, los que no puedan abrir su cámara, por lo menos pónganme sí en el chat. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, profesor. No. Perfecto. No. Ay, eso me agrada, que me contesten, porque entonces ya puedo decir si me están entendiendo o no. Ay. Muy bien. Voy a seguir igual con el SPIVA y voy a generalizar todo esto que yo les decía. Gracias, chicos. Sí, por lo menos pónganme sí o no en el chat, porque si no, yo tengo que adivinar. Recuerden que estamos más de 50 personas. Lo que ustedes comentaban justamente. Si nosotros tenemos a la función f de x igual a c veces x, esta función es la ecuación de una recta con distintas pendientes. Observen cómo aquí toma ejemplos muy particulares. F de x igual a menos x, que tiene pendiente negativa. ¿Se dan cuenta cómo la pendiente hace que cambie la dirección de la recta? En este caso va hacia su. Se encuentra entre, recordemos que este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este el tercero y este el cuarto. Va del segundo cuadrante a el cuarto cuadrante, ¿verdad? A diferencia de lo que nosotros acabamos de esbozar, que era la gráfica de una recta que estaba entre el tercer cuadrante y el primero. Y aquí también se observa lo mismo para las gráficas de las rectas f de x igual a x y f de x igual a x medio. ¿Ok? Este libro, por lo menos las páginas donde vienen funciones, creo que también se los voy a compartir para que lo lean en sus tiempos libres, que van a tener muchos el fin de semana. Ajá. Por favor. Sí, se los voy a compartir. De hecho, yo sentí que no era necesario, pero creo que sí. Muy bien. Ahora, les voy a dar una manera en la que ustedes pueden identificar si un gráfico representa o no a una función. Pero antes de eso, tercer ejemplo. Lo que ustedes decían, f de x es igual a x cuadrada. Esta es una función polinómica también, ¿verdad? O una función polinomio. ¿Por qué? Porque tienen, en este caso, que la variable independiente está elevada al cuadrado. Es decir, es un polinomio ¿de qué grado? De segundo. Se va a determinar el grado del polinomio. Recordemos, el grado de la potencia mayor. En este caso, nuestra única potencia que aparece, ¿quién es? El cuadrado. Y más adelante ustedes en álgebra van a revisar que para estas funciones de tipo polinomio, dependiendo del grado, van a tener raíces. Y lo menciono por lo siguiente, porque las siguientes funciones que yo voy a estudiar van a ser las funciones de tipo racional.
Entonces, la gráfica de la función x cuadrada, aquí lo voy a hacer más rápido. Ustedes la van a desmenuzar con lo que están entendiendo. ¿Quién va a hacer? Justamente lo que ustedes ya comentaban. Una parábola. Una parábola con vértice en el origen y cóncava hacia arriba. O algunos autores le llaman convexa. Aquí en particular este autor dice que lo que nosotros tenemos son valles y son... Ay, se me olvidó el otro nombre. Crestas. Crestas, gracias. Qué bueno que puedo contar con su apoyo. En este caso, pues tenemos un valle, ¿verdad? Qué bonito valle. Ay, y es x cuadrada. Y ya que estamos en las cuadráticas, y hace ratito que ustedes mencionaban, una de las aplicaciones de estas funciones es en los túneles. Nada más que normalmente estas parábolas no son cóncavas hacia arriba, sino son cóncavas hacia abajo. ¿Ustedes se han dado cuenta que algunos túneles del metro tienen esta forma? Sí. Algunos, no todos. Hay una propiedad muy bonita de ellos. Se dice, por ejemplo, que este punto que equidista a la misma distancia de en este caso primer y segundo cuadrante, los sonidos se escuchan a la misma altura. ¿Sabían eso? Son algunas de las aplicaciones de las parábolas. Eso se ocupa a nivel ingeniería y es benéfico. Por ejemplo, para aquellos agentes 007 y todos aquellos que ven en la televisión, ocupan ese hecho físico en los edificios donde se tienen esta propiedad. Entonces, cuando quieran espiar a alguien y vean un edificio de esta forma, incluso algunas iglesias tienen esta forma. Si están dos personas hablando aquí, ustedes se ponen a la misma distancia que esta, van a escuchar lo mismo que esas personas están conversando. Bien, tip, ahí yo. Para que vean algunas de las aplicaciones, pero hay otras aplicaciones. Por ejemplo, a nivel, para nosotros que utilizamos lentes, resulta ser que las ondas ópticas funcionan de una misma manera. Se difractan, entra la luz a los lentes de una forma tal que a la misma distancia comienza a salir fuera de aquí, teniendo un comportamiento parecido al de la parábola. Estos dos ejemplos son ejemplos específicos de cómo se ocupan parte de estas funciones dentro de la vida no tan cotidiana, sino a nivel física, para que no crean que estas funciones se quedan únicamente ahí como elementos matemáticos que no tienen mucha aplicación. De hecho, les sugiero que ustedes lean libros de precálculo. El precálculo son las funciones, entendiendo cuál es el dominio, la imagen y la representación gráfica y principalmente cuáles son sus aplicaciones. ¿Ok? Esto era para despertarlos un poco. Muy bien, ahora, existe una regla que se llama regla de la recta vertical para saber si la gráfica de una función representa o no a una función. Regla de la recta vertical. ¿Y qué nos dice esa regla? Nos dice lo siguiente, que una gráfica representa a una función si la toca únicamente en esa gráfica. En este caso, observemos. Esta función, que parece de pronto una función senoidal, cosenoidal, pero trasladada sobre el eje Y, observen, para cualquier recta que yo la pase en forma vertical, ¿cuántas veces toca la gráfica? Bueno, ya. Una. Entonces, esta representación geométrica sí es la gráfica de una función. Si la tocara más de una vez, se dice que esta es la gráfica de una relación. Las funciones tienen la propiedad de que son relaciones de tipo uniformes. Las relaciones, como es el caso del inciso B, son multiformes. Esta representación gráfica del inciso B no nos representa a una función, nos representa una relación. ¿Cuántas veces toca? ¿Una? Dos. Muy bien, ya se despertaron, qué bueno. Ok,
Lo mismo pasa a la derecha, ¿verdad? Si yo hago pasar una línea vertical, la toca 2 veces. ¿Y qué pasa con esta representación geométrica? ¿Representa una función, sí o no? Sí. Sí, para cualquier recta vertical que yo pase a lo largo de este grafo, solo la toco una vez. ¿Y qué pasa con esta representación gráfica? ¿Representa una función? Sí, pero observen otra propiedad. A diferencia de lo que nosotros vimos en los ejemplos anteriores, esta ya no es continua, ¿verdad? No. Más adelante yo les voy a dar funciones discontinuas. Y vamos a entender el por qué. De hecho, un ejemplo muy sencillo de este tipo de funciones podría ser, yo como represento el encendido y apagado de un foco a través de este tipo de funciones discontinuas. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí de esto que acabamos de mencionar, chicos? No. No. Regla de la recta vertical. ¿Ok? Muy bien, ustedes también revisaron los conceptos generales de lo que llamábamos funciones inyectivas, biyectivas y suprayectivas, ¿verdad? Sí. Ok, en este caso, observemos. Esta función de la parábola, ¿qué tipo de función será? ¿Inyectiva, biyectiva, suprayectiva? Inyectiva, ¿no? ¿Por qué? Bueno, recuerdo que la inyectiva es una relación nada más de 1 a 1, ¿no? Entonces ahí pues muestra la parábola, pues es una relación nada más de un punto con el otro, o sea, no... Bueno, sí, algo así. No sé si, bueno, no me entendió, pero más o menos, bueno, así más o menos. Sí le entendí. No se preocupe. Poco a poquito se van a ir dando cuenta. Ok, la relación, las funciones inyectivas son que a cada elemento del conjunto dominio le corresponde uno únicamente de la imagen o del rango, ¿cierto o no? Pregunta, ¿aquí sucede esto? Lo que su compañera Diana nos dijo fue correcto. Lo dijo con sus propias palabras como lo entendió. ¿Qué dicen los demás? ¿Sí fue lo que entendieron también? No. ¿No? Ok, de una vez les... En este caso no tenemos una función. Bueno, de hecho tenemos una función suprayectiva. ¿Por qué? Maestra, ¿puede repetir eso? No, ya no entendí bien esa parte. Ok. ¿Qué era una función inyectiva? Que cada elemento del conjunto dominio le corresponde un rango. Sí, que a cada elemento del dominio le correspondía uno y solo uno de la imagen del rango. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, nuevamente, aquí a cada elemento de las X del lado derecho que yo tome, le corresponde uno y únicamente uno de la imagen, ¿cierto o no? Sí. De hecho, esta función no solamente es del tipo inyectiva, sino también es biyectiva, porque cumple la condición de suprayectividad, que era lo que yo les estaba comentando ahorita. Y ahorita les voy a enseñar a cómo distinguir una función inyectiva, biyectiva y suprayectiva. En este caso, principalmente la que me interesa. Recordemos que una función inyectiva es aquella que cumple, más bien la que estaba confundiendo era yo, es aquella que cumple que es biyectiva y que es suprayectiva a la vez, ¿cierto o no? Es decir, son 1 a 1, pero además satisface lo siguiente. Por ser suprayectiva, hay una regla que se le conoce ya no como la regla de la línea vertical, sino horizontal. Sé que ahí no me quedó muy derecha, pero supongamos que tomo este ejemplo. Observen cómo, supongamos que tiene un valor en este caso de 2. Observen cómo menos 2 y 2 toman el mismo valor del rango. Esa es una función suprayectiva.
Y no nada más pasa en este ejemplo. Más adelante lo vamos a ver. Voy a hacer un repaso rapidísimo de las funciones trigonométricas. Lo mismo pasa con las trigonométricas. Cuando pasan una recta de tipo horizontal, la toca más de una vez a la gráfica. En este caso, entonces, tenemos una función ¿de qué tipo? Dicen ustedes, inyectiva. ¿Ok? Porque es suprayectiva a la vez y es biyectiva. Muy bien. Para los que me decían que no entendían, porque en el chat algunos me dijeron, a ver, profesora, ¿se puede regresar? No entendí. ¿Ya les quedó más claro? Sí. Sí. Muy bien, gracias. Sí. Esta regla nos sirve para determinar cuando nosotros tenemos una función de tipo suprayectiva, ¿ok? Muy bien. Observemos lo siguiente ahora, siguiendo con las funciones polinomio. Las funciones polinomio, entonces, en su grado más simple, también lo puedo expresar como funciones de tipo potencia. F de x es igual a x a la n, donde n va a tomar valores enteros. N puede tomar 1, 2, 3, 4, cualquier valor que pertenezca al conjunto de los reales. En particular, cuando yo tomo f de x igual a x, acabamos de ver que es una recta. Si tomo x cuadrada, eso es una parábola, que es esta línea discontinua a trozos. Si tomo x n igual a el cubo, obtengo f de x igual a x cúbica. ¿Quién es x cúbica en este caso particular? Voy a hacer un poquito más grande la pantalla para que ustedes la vean. En este caso, yo voy a tener lo siguiente. A ver si se ve de mejor manera, sí. X cúbica, en este caso, va a ser este trazo que yo voy a seguir aquí. Lo voy a poner en color verde para que me sigan. Es este, que es como una N, pero ladeada. Ese es X cúbica. X a la cuarta, la voy a cambiar de colorcito. La voy a poner en azul clarito. Es esto que yo estoy coloreando. A diferencia de la X cuadrada, que observan, la X cuadrada es esta que está aquí, ¿ok? La X cuarta es una parábola también, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con X cuarta? Es más estrecha, ¿no? Es más estrecha. De hecho, se les va a quedar de tarea utilizando GeoGebra. ¿Algunos de ustedes de aquí ya utilizan GeoGebra? Sí. Sí. Ah, ok. Por lo que estoy escuchando, no todos. Para los chicos, de favor, antes de que lo olvide, antes de entrar a la clase, pongan en vibrador a su teléfono. Ya sé que son personas muy importantes y que reciben llamadas. Pongan en vibrador a su teléfono porque yo me distraigo muy fácilmente. ¿Ok? Muy bien. Yo les decía, el dominio de la suma de dos funciones va a ser la intersección de los dominios. Como tengo una función polinomio y nosotros estamos de acuerdo que el dominio es, más bien, la función está compuesta por distintos sumandos, su dominio va a ser la intersección del dominio de este, más el dominio de este, más el término al cuadrado, más el cúbico y así consecutivamente. De forma general, acaban de demostrar que el dominio de una función polinomio siempre va a ser el conjunto de los números reales. Ese es un teorema, de hecho, para algunos autores. El dominio de la función polinomio f de x va a ser igual al conjunto de los números reales. ¿Ok? ¿Alguna duda de esto que acabo de decir? Y de forma general, todo va a depender de que si el polinomio, bueno, más adelante vamos a calcular las imágenes porque estas sí van a variar. Yo les acabo de mencionar que algunas funciones van a estar fuera del origen, ¿verdad? Entonces no necesariamente su imagen van a ser todos los reales. En algunos casos va a depender. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, voy a volver a compartir pantalla. En el caso de la función polinomio cuadrado, lo voy a poner donde no se ven tantas.
¿Cuál sería su imagen? ¿Y cómo lo podemos nosotros determinar? Observen. La imagen va a ser todo el conjunto de los valores que pueda tomar en Y. ¿Qué valores comienza a tomar aquí su gráfica? ¿De 0? De 0. A infinito. Al infinito. Más adelante lo vamos a deducir a través de conjuntos como ustedes lo comentaban. Más adelante es el martes a más tardar y estamos determinando su dominio. En este caso, su imagen. Previamente tenemos que ver la inversa de una función para poder realizarlo, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí de esto que comenté, chicos? ¿No? No. No. Ay, qué bonito que no tengan dudas. Les va a ir muy bien en el examen. Eso a mí me pone contenta. Muy bien. Ahora voy a analizar a unas funciones que se le conoce como las funciones de tipo racionales. Algunos autores identifican este tipo de funciones para definirlas, sobre todo los autores ya más de hace tiempo, para hacer una definición, siempre ponen 2 puntos antes del igual. Eso significa que es una definición. Y se definen como el cociente de 2 funciones polinomio. Para que esta expresión sea una función, se debe de imponer una condición matemática. ¿Cuál es esa condición matemática? Y esa va a ser una pregunta para ustedes. ¿Existe la división sobre 0? No. No. Pues en funciones es igual. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que solicitar es que Q tiene que ser diferente de 0. Entonces, para que esta expresión que yo acabo de anotar, esta sea una función del tipo racional, mi condición matemática es que el denominador tiene que ser diferente de 0. Si no, eso no existe en el conjunto de los reales, que es lo que me interesa. Recordemos que en esta parte nosotros estudiamos a las funciones de tipo real y en los reales no existe el cociente sobre 0. Ejemplo específico. Supongamos que yo tengo f de x igual a 1 sobre x. Muy bien. Esta es una función polinomio. Perdón, una función racional, porque es el cociente de 2 polinomios. En este caso, observen, nuestra función del numerador, que es p de x, ¿a cuánto es igual? A 1. Esta es una función polinomio constante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto vale nuestra función polinomio q de x? Es igual a x. En este caso tenemos una función polinomio de grado 1. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, chicos? Sí. Muy bien. Ahora, para que esta función racional sea una función, ¿qué tiene que pasar con q de x? Tiene que ser diferente de 0, ¿no? Gracias, sí están despiertos. Entonces, como tiene que ser diferente de 0, entonces el único valor donde se hace 0 es cuando x es igual a 0. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, x va a ser todos los valores excepto 0. Ya puedo hablar del dominio de esta función. El dominio de la función cociente f de x definida como 1 sobre x va a ser todo el conjunto de los reales excepto 0. O de manera formal, como yo les acabo de escribir, va a ser el conjunto de todas las x tales que x es diferente de 0. ¿Ok? Algunos otros autores, sobre todo, y esta parte hace mención de lo que ustedes comentaban, algunos autores dicen, ok, también lo puedo poner por intervalos y va a tomar cualquier valor desde menos infinito hasta 0. Como no lo toca, pongo paréntesis. Unión 0, infinito.
Hasta ahorita no había tenido necesidad de utilizarlo, pero cuando no se toca un elemento, ya sea por la derecha o por la izquierda, siempre se pone paréntesis. Cuando ese punto en específico sí se toca en teoría de conjuntos, se le pone corchete. ¿Ok? Entonces, en este caso también se puede representar el dominio como la unión de dos conjuntos. De menos infinito a cero, unión con 0, infinito. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No. 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 Perfecto. No. Ahora lo que me interesa, la gráfica. Y para ello voy a comentar algo sobre las asíntotas. Resulta ser que normalmente en las funciones de tipo racional, los valores que no toca resultan ser asíntotas de tipo vertical. En este caso, el valor que no toca es x igual a 0. Entonces, yo voy a tener una asíntota de tipo vertical en x igual a 0. Si yo esbozo los ejes de mi sistema cartesiano, aquí tengo x, aquí tengo y, normalmente a las asíntotas en x igual a 0 se colocan de una forma discontinua. Bueno, no me está quedando exactamente sobre el eje, pero el eje y resulta ser una asíntota, ¿ok? Muy bien. Para realizar un análisis sobre la gráfica de esta función, recordemos que no puede tocar al 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y aquí también voy a hablar. Me voy a acercar tanto como pueda del lado derecho del 0 y también me voy a acercar al 0 tanto como pueda del lado izquierdo, pero sin tocar al 0, porque no está definida la función en ese punto, ¿ok? Entonces, ustedes se pueden acercar tanto como quieran. No sé, tomo el valor de 2, tomo el valor de 1, divido el intervalo en un medio, después, pero un medio es 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.00001, pero sin tocar ¿a quién? Al 0. Del lado izquierdo de mi sistema cartesiano, me voy a acercar a través de estos puntos. Menos 2, menos 1, menos 1 medio, menos 0.4, menos 0.3, menos 0.2, menos 0.0001, pero sin tocar ¿a quién? Al 0. El 0. ¿Entendimos la idea todos? Sí. Sí. Muy bien. Voy a hacer, ok, lo que no quería hacer, pero en este caso sí es. Es decir, si yo llego a hacer una tabulación, ya no va a ser una tabulación arbitraria, chicos. Debo de comenzar a entender por qué valores comienzo a tomar. Nada más eso. X, recordemos que f de x es igual a 1 sobre x, ¿verdad? Entonces, decíamos, voy a acercarme del lado izquierdo, al 0 no lo toco y luego del lado derecho. Del lado izquierdo, ¿qué valores tenía? 2. Menos 2, ¿verdad? Cuando toman el valor de menos 2, aquí les queda 1 sobre menos 2. Es decir, esto vale menos 1 medio. Cuando toman el valor de menos 1, esto les queda 1 sobre menos 1. Esto les da menos 1. Menos 1. Ahora voy a acercarme cada vez más. Ahora voy a tomar el valor de menos 1 medio o menos 0.5. Cuando ustedes toman el valor de menos 0.5, ¿qué pasa? Aquí al sustituir, pues, tenemos 1 sobre menos 1 medio. 1 medio. ¿Y esto cuánto vale? Menos 2. Menos 2. Menos. Ahora voy a tomar el valor de menos 0.3. Es decir, aquí me queda 1 sobre menos 1 tercio. ¿Y esto cuánto les da?
¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí. ¿Esto cuánto les da? -3. -3. Menos. Muy bien. ¿Qué observan? Que Y toma valores de -1/2, -1, -2, -3. Y si tomo el valor de -0.4, ¿qué le va a ir pasando a su gráfica? Y se aleja más, ¿no? El Se número va más grande. alejando y va a ir aumentando. Por ejemplo, si tomo el valor de -0.2, ¿qué va a pasar ahí? Igual, Menos 0. se va a ir alejando, de tal forma que en su gráfica su comportamiento va a tener un comportamiento así. Este se va a ir acercando acá, pero aquí se va a ir se va haciendo más grande en Y, de esta forma. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Ahora, si ustedes hacen un análisis igual, pero para valores positivos, van a tener un comportamiento parecido a, me dicen que sí, pero estoy mal. Esto no se representa así geométricamente. Del otro lado, ¿no? En el tercer cuadrante. Sí, va a ir creciendo, pero hacia abajo. Es decir, esto. Así. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ahora sí. Ahora, si nosotros, en vez de poner números negativos, ponemos números positivos, ¿qué sucede? Esto se va a hacer positivo. Y sí va a ir creciendo, ¿verdad? Ajá. Y se va a formar parte de lo que yo esbozaba. Ahora sí, de esta forma. En el segundo cuadrante. Va a ir creciendo en el primer cuadrante, va a ir creciendo, y cuando va decreciendo se ve en el tercer cuadrante. ¿Estamos de acuerdo? Primer cuadrante, segundo cuadrante. Recordemos que se lee en el lado contrario a las manecillas del reloj. ¿Ok? Bueno, cuarto cuadrante. Muy bien. Comprobemos que esto efectivamente es cierto. Pueden utilizar GeoGebra. Voy a compartirles la pantalla con GeoGebra. Y observemos. Si yo pongo Y igual a 1 sobre X, observen en rojo la gráfica de la función. Justamente como lo tenemos en la tablita, va a ir disminuyendo su valor hacia menos infinito sobre el eje Y. Y cuando tomamos valores positivos, va a ir aumentando su valor hacia el infinito sobre el eje Y. Eso en realidad es una hipérbola rotada. Muy bien, chicos. ¿Alguna duda hasta aquí de esto que acabamos de ver? No. 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 Muy bien. Entonces,